¿Por qué Cristo tuvo que venir a morir y de la manera como murió? Porque indudablemente nadie podía salvarse, no había nada, absolutamente nada que el hombre pudiera hacer para salvarse. Recordamos por la historia bíblica como antes de Moisés, que no existía ley, bueno, no había sacrificios que ofrecer a Dios. Sin embargo, los antepasados hacían sacrificios, ofrendas, pero se salvaban por la fe, porque ellos se arrepentían y tenían fe en un Dios invisible, en un Dios que había hecho promesas. Después, cuando Dios se le aparece a Moisés, Moisés es el encargado de recibir la ley, y ahí están los sacrificios, ahí está la manera como Dios estableció para que pudiese pasar por alto temporalmente el pecado. Entonces ofrecieron los sacrificios, pero nosotros ya sabemos que esos sacrificios no quitaban el pecado, simplemente transitoriamente lo borraban. Tenía que venir alguien que quitara totalmente el pecado. Y así estuvo la humanidad hasta que viene Jesucristo. Por eso es que Juan el Bautista, en Juan 1:29, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él identificó por el Espíritu Santo, por la familiaridad, por revelación, que Jesucristo era ese Cordero que venía señalado. Todos recordamos la historia de Abraham, por allá en Génesis 22, cuando Dios llama a Abraham y le ordena que vaya al monte Moriah a sacrificar a su único Isaac, a su único hijo, el de la promesa. Y Abraham, pues, no hizo caso omiso, obedeció, fue con sus siervos a ese monte Moriah, que ese monte Moriah hoy es donde está construida, levantada Jerusalén, y en ese lugar que se le llama la calavera o el Gólgota, allí fue donde Dios entregó a su Hijo Jesucristo, así como Abraham había de entregar a su hijo Isaac. Cosa sorprendente, en ese lugar se iba a hacer el primer sacrificio, pero Dios reemplazó a Isaac por un cordero. Y eso es lo que hoy nosotros conocemos por la historia bíblica, de la sustitución, de la redención, de la salvación a través del sacrificio de otro. Conocemos por la historia bíblica, en los libros de Levítico, por ejemplo, del sacrificio de esos corderos que había de realizarse, donde el sumo sacerdote y el sacerdote tenían que identificarse, transferir los pecados de ellos y del pueblo a ese animal inocente, ese animal que no era culpable de nada, recibía todos los pecados y de ñapa la muerte, para que con esa muerte, con ese derramamiento de sangre, pudiese Dios pasar por alto transitoriamente el pecado. Esa fue la manera como Dios se ideó desde la eternidad, cómo iba a rescatar al hombre. Y todavía esta manera sigue siendo ignorada por multitud, millares y millares de personas a través del mundo que no saben, no entienden cómo hace Dios para poder salvar, para poder perdonar los pecados. Nosotros somos bienaventurados, nosotros somos dichosos, somos felices, porque el Señor ha revelado a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón, la manera como Dios puede salvarnos, la manera como Dios puede arreglar el asunto del pecado, cómo puede reconciliar al hombre pecador
consigo mismo. Por eso el nombre de Jesús significa bíblicamente salvación, porque Él venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Y no solamente a su pueblo Israel, sino al pueblo gentil, al mundo que Dios había predeterminado desde antes de la eternidad salvar. Y allí hemos caído nosotros. Y caerán multitud de personas que al día de hoy todavía no conocen, todavía no saben cómo es el mecanismo ideado por nuestro Dios para reconciliarnos con Él. Así que lo más grande que nos ha podido suceder a nosotros es haber creído, es tener una concepción, es ahora poder entender el plan de Dios. Por supuesto, hay muchas inquietudes en medio de ese espacio de la vida, pero lo más grande ya está solucionado de parte de Dios para contigo y para conmigo. Simplemente que necesitamos tener fe, tener confianza, tener certeza, sin miedo, sin temor. Abraham no tuvo miedo de llevar a su hijo a ese altar. No solamente tenía que sacrificarlo, matarlo, sino ofrecerlo en holocausto, quemarlo. Oiga, qué cosa tan terrible. Pero Abraham estuvo totalmente dispuesto a hacer eso, porque Abraham sabía, conocía quién era el que le había dado la orden, quién era el que lo había llamado y para dónde lo había llamado, y todas las promesas que le había hecho. Hubiera sido usted o mi persona, lo más probable es que hubiésemos dudado, que hubiéramos preguntado: ¿por qué el Señor está seguro de eso? ¿Eso es lo que tú estás diciendo? ¿No estás equivocado, Señor? ¿No será para con otro? Pero Abraham, me imagino que agachó la cabeza y dijo: sí, Señor. Y estaba tan cierto, tan seguro, tan convencido que él regresaría de ese lugar con su hijo, porque le dice a su siervo: quédense aquí, el muchacho y yo vamos a subir y vamos a ofrecer un holocausto. Él estaba seguro que Dios era tan todopoderoso que podía resucitar a su hijo aún de entre los muertos, así lo hubiera incinerado. ¡Oh, qué fe! Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, porque él creyó en esperanza y contra esperanza, siendo ya viejo, casi de 100 años, lo mismo que su esposa. Eso era imposible, humanamente hablando, que pudiesen concebir, pudiesen tener hijos, pero él le creyó a Dios. Y por eso es que nuestra salvación es por fe, es por creer lo que otro hizo por nosotros hace 2026 años. Esa es la fe que vence al mundo. La fe que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó, que se fue al cielo y va a regresar. Eso es lo que nos da garantía en medio, a pesar de que haya temores, como lo tuvo Sara, que se echó a reír y después tan osadamente discute con Dios: no, Señor, yo no me he reído. Oye, si el Señor te está diciendo que te reíste, ¿cómo vas a decir que no? Ella tuvo miedo. Así como todos los hombres y mujeres de Dios en el transcurso de su vida tuvieron miedos y temores. Aún el mismo Señor Jesucristo, su alma estuvo angustiada cuando estaba allá en Gólgota. Su alma estaba dolorosa, estaba con temor por lo que le venía, por el sufrimiento. Pero él dijo: Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Amén. Vamos a buscar la primera carta de Pablo a los Corintios, que nos señala realmente lo que es el Evangelio y lo que sucedió ese domingo, ese primer día de la semana, cuando el Señor
fue levantado de entre los muertos. Esa es la victoria. Si Cristo no hubiese muerto y no hubiese resucitado, pues no habría motivo para nosotros estar aquí reunidos y para nosotros creer. Fuéramos iguales que a la gente común y corriente que no conoce, que no teme a Dios. Pero hoy más que nunca el pueblo de Dios lo levanta. El único reino que va a perseverar, a persistir, a permanecer es el reino de Dios. Es la cosmovisión cristiana, es la cosmovisión de aquellos hombres y mujeres que en medio de la locura, para que el mundo nos llama, creemos que hay un Dios todopoderoso que sigue manifestándose en la historia y lo estamos viendo, pero la gente está ciega, no quiere percibir y no puede percibir, a no ser que el Espíritu Santo de Dios abra los ojos del entendimiento y podamos nosotros por la fe creer y saber que estamos en lo correcto. Dice 1 Corintios, vamos a leer del versículo 1 al 10 y después del versículo 53 al 52. ¿Qué capítulo? 1 Corintios 15. Pablo venía hablando acerca de los dones espirituales, de hablar en lengua, de profecía, de una cantidad de cosas respecto de los dones, pero él dice en capítulo 15, además os declaro, hermanos, él les va a declarar, les va a decir a los hermanos de la iglesia de Corinto realmente qué es el evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Hermanos, el evangelio que yo les he predicado, la buena noticia que yo les he dado a ustedes, ustedes tienen que hacer algo con eso que yo les he declarado, con eso que yo les he dicho. Vamos a ver qué van a hacer ellos con eso. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. No solamente les predicó, sino que ellos recibieron la enseñanza, el mensaje que Pablo les estaba dando o que Pablo les dio. Que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Recibir y perseverar son dos verbos súper importantes allí. Pablo lo destaca, lo denota. Ustedes recibieron el evangelio, la buena noticia de salvación a través de la persona de Jesucristo, pero también dice en el cual también perseveráis. Perseverar es persistir, es ser constante. Una de las cosas de nosotros los humanos es que no somos perseverantes, pero debemos ser perseverantes en la fe. Uno se da cuenta que hay personas que demoraron, estuvieron en la iglesia por tantos años y ya finalmente ya no están, ya dejaron de perseverar, dejaron de creer. Pero el llamado que nos hace el Señor es a creer, así como Abraham, ya de 100 años, pudo creer, seguir creyendo hasta que murió. Entonces, Pablo dice que ese evangelio también fue recibido, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. No voy a hablar de la salvación aquí, pero uno de los indicativos del salvo, de la persona salva, es que persevera, es que persiste, es que sigue hasta que la muerte se lo lleva, hasta que parte de este mundo. Ese es el éxito en la vida cristiana. No es que tantas cosas hice yo, sino que tanto perseveré yo en la fe, en la confianza, en mi creencia, en mis convicciones espirituales. Por el cual asimismo, si recibís la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Nosotros no juzgamos a nadie, cada quien va a comparecer delante del Señor, pero la circunstancia muchas veces evidencia qué tan fuerte ha sido la fe de esa persona.
debemos, así sea, arrastrados, seguir persistiendo, creyendo, a pesar de todos los pronósticos, a pesar de todo lo que esté en contra de nosotros. Todo estaba en contra de Moisés, de Abraham. Todo estaba en contra de él, en contra de Sara, pero ellos creyeron en esperanza y contra esperanza. Todo estaba en contra del niño Moisés, que lo iban a matar, pero su mamá tenía fe, esperanza, y se ideó la estrategia de calafatar esa arquilla y echarla al río y poner a su hija allí que vigilara. Ella en el fondo sabía que su Dios, Jehová de los ejércitos todopoderoso, podía hacer algo. Esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe que resucita a los muertos. Esa es la fe que cambia los corazones del más rudo, del más duro que aquel. Entonces, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Retener la palabra. Una de las cosas que aterra es que la Biblia dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, muchos desertarán de la fe, muchos no van a confesar a Jesús ya como Señor y como Salvador. Y ustedes y yo lo vemos, y ustedes y yo le pedimos al Señor: Señor, fortalece mi hombre interior, dame fuerza, Señor, porque nadie está exento de un tropezón, de una caída, pero tenemos que tener la convicción que pase lo que pase, el Señor está con nosotros y que nos ayude a arrepentir, a levantarnos, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces un indicativo es: así sea a los 100 años con el bastón, he guardado la fe, he peleado la batalla, me espera la corona de vida. Que nosotros podamos persistir, perseverar en lo que hemos escuchado, en lo que hemos aprendido, y sabiendo de quién lo hemos aprendido. Porque primeramente os he enseñado lo que también recibí. ¿Qué fue lo que le enseñó Pablo a la iglesia de Corinto? ¿Qué fue lo que Pablo recibió? Entonces dice que Cristo murió por nuestros pecados. Nadie más murió por nuestros pecados. Dios tenía preparado a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, el Cordero que fue inmolado antes de la creación, para que viniera a salvarnos. Que fue injusto con Él, porque Él no merecía morir de la manera como murió. Todo el sacrificio, todo el dolor, toda la burla, todos los derechos humanos le fueron violados. Nadie salió a defenderlos. Pero eso estaba establecido de esa manera. Que en esa injusticia, a través de esa grande injusticia, se efectuó la justicia de Dios. Qué contradictorio. En medio de esa injusticia contra Él, se convierte y se hace la justicia de Dios. Porque todo el peso del pecado, de la ira, de la maldad, de la corrupción, cayó sobre Jesús. Y Jesús lo sabía de antemano. En Lucas 24:46, Él les explica, después que resucita, que era necesario que todo lo que estaba escrito de Él, de la ley de Moisés, de los profetas, de los salmos, se cumpliese, que Cristo tenía que padecer. Obviamente, Él sabía a lo que iba. Él sabía que ese era el plan perfecto de Dios, que tenía que morir, derramar su sangre para redimirnos, para comprarnos. Así como en Israel, el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación, ellos mataban ese cordero, transferían sus pecados a ese animal, y de esa manera pues Dios transitoriamente pasaba por algo. Jesucristo vino para eso, para convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba ya escrito. Nada de lo que está escrito respecto a la muerte de Jesús, todo fue cumplido al pie de la letra. Y que fue sepultado. Efectivamente, Jesús murió y fue sepultado. No crean lo que dice la ciencia muchas veces, que a Jesús no lo sepultaron. A Jesús ese cadáver no apareció, pero ahí están todos los testigos, todos los testimonios, todas las pruebas, todas las evidencias de que Jesús efectivamente murió y que efectivamente fue sepultado y que efectivamente resucitó. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo se fue al cielo y va a regresar. Va a venir a esta tierra. Y todo lo que en vida hemos creído en Él, tenemos garantizada la vida eterna, la resurrección de este cuerpo. Que no sabemos tantos detalles que hay, cómo será ese nuevo cielo, esa nueva tierra, todos los detalles no lo sabemos, pero no necesitamos saberlo. Lo que sí necesitamos saber es que vamos a estar allí. Amén. Y que apareció a Cefas. Entonces empieza a relatar los testigos. Apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Cuando se escribió esta carta, muchos todavía vivían de esos testigos, otros ya habían muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo dice, después me apareció a mí, yo que me considero como una basura, como un abortivo, yo que perseguí a Dios, y sin embargo tuvo tanta misericordia que se me apareció a mí. Se nos ha aparecido a nosotros por la fe, por su Espíritu. Él nos ha revelado a Jesús, Él nos ha dado fe para creer en las Escrituras, para creer en Jesús. Y Pablo está diciendo eso. Yo soy como un abortivo y sin embargo el Señor se me apareció a mí. Yo que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué humildad. Pablo pudo haber dicho, es que yo era un hombre muy intelectual, que conocía muchos idiomas, que conocía la ley, especialista. Y sin embargo él dice, gracias, por la gracia de Dios soy lo que soy, y yo no he hecho esto, sino la gracia de Dios en mí y conmigo. Él se está escondiendo en la persona de Jesucristo, quien debe recibir toda la gloria y toda la honra. El versículo 53. El versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo corrupto un día se va a vestir de inmortalidad. Tenemos que morir, vamos a morir, porque la paga, la consecuencia del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor, hay mucho temor a la muerte. Nadie quiere morirse. Pero la Biblia en versículos anteriores dice que por vida, que vida es la muerte. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olviden la muerte en victoria.
de vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos da la victoria. Dios nos ha dado la victoria. Es la fe en Cristo la que vence al mundo. Somos victoriosos. Así seamos derrotados en esta vida en muchas áreas, pero en el área espiritual somos victoriosos. Nadie nos puede derrotar, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Dios nos da la victoria a través de Jesús. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos la recompensa ya preparada, las coronas, los premios, las medallas, las felicitaciones. Es algo indescriptible que está preparado para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Así que se olviden la muerte en victoria. Cristo ha resucitado, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese salvación. Mira lo que dice los versículos 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. ¿Cómo es que la gente dice que no hay resurrección de muertos? Se burlan. Ese evangelista está creyendo que hay resurrección de muertos. Y uno dice, ellos no creen que Cristo resucitó. Pero como ellos no creen que Cristo resucitó, y son las cosas curiosas, para otras cosas que son más antiguas, que son más delicadas, la gente cree. Pero esto que tiene tanto testimonio, tanta evidencia, la gente le pone peros. Si Cristo no resucitó, entonces los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, ¿para qué predicar el Evangelio? Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos. El inicio de entre los muertos es Cristo. Así que no nos avergoncemos que de pronto nos quiten de ilusos, dignos de conmiseración, porque estamos creyendo en la resurrección de los muertos. Creemos que los muertos resucitarán, porque Cristo resucitó. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Y en memoria de Él es que celebramos este domingo de resurrección, porque la tumba está totalmente vacía. Igual nuestro corazón está lleno de la presencia de Dios, porque Él habita en el corazón de cada uno de sus hijos. Somos el tabernáculo andante del Señor. Dios está en nosotros, con nosotros, y nos guiará aún más allá de la muerte. Él está presente en todas las circunstancias, en todo este universo. Él tiene todo el poder, Él lo sabe todo, lo conoce todo, así que estamos con Él. Donde quiera que vayamos, ahí está la presencia de Dios. Amén. Cualquier cosa que necesitemos, clamemos a Él, pidamos a Él. Él es todopoderoso para hacer más allá de lo que nosotros pensamos o creemos. Y Él conoce perfectamente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Así que podemos descansar en sus brazos, de saber que nuestro Padre es más que Padre humano, más que nuestras esposas, que nuestras esposas. Él nos entiende, nos comprende y nos escogió a sabiendas de todo lo nuestro, de todo lo que había pasado, todo lo que va a pasar y todo lo que va a pasará. Dios nos escogió y Él está con nosotros y Él lo sabe todo. Él no es como nosotros que recibimos chismes. Él lo sabe todo.
Tú lo sabes todo. Padre Dios, en esta mañana te alabamos, en esta mañana te bendecimos, te santificamos, Dios. Gracias por tu omnisciencia. Gracias, Señor, por tu poder, Señor. Gracias, Señor, por tu cosmovisión de este mundo, Señor. Tú lo sabes todo, lo puedes, todo está en todas partes, Señor. Eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, quien venció la muerte, el pecado, Señor, que venció a Satanás, el diablo. Te damos gracias, Señor, porque por esa misma fe nosotros también somos vencedores, Señor. Gracias te damos en este tiempo que vamos a participar de la cena, Señor. Padre, te pedimos que tú perdones nuestros pecados, porque si decimos que no hemos pecado, te hacemos a ti mentiroso, porque todos somos pecadores, aún de pensamiento, Señor. Tenemos una lucha, una batalla, Señor, entre la carne y el espíritu, Señor, y todos los días, Señor, estamos tomando decisiones, Señor. Padre, confesamos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, y en esta mañana permítenos, Señor, poder participar del pan y el vino con un corazón limpio, Señor, con una conciencia transparente. Gracias, Señor, porque tú eres Dios todopoderoso y regenera, Señor, salva, Señor, al volver, Señor, a aquellos hijos tuyos que están por fuera, Señor. Padre, que están en el mundo, levántalos, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los hermanos